No hubo momento más perfecto que llegar el Shinen que ahorita. Que bueno, que en este tiempo de duelo. Y cómo lo estoy llevando, cómo lo sigo llevando bien. Incluso mi terapeuta, cuando llegó la primera cita, me dice, oye, pues yo veo que tú no necesitas mucho trabajo en el duelo. Nunca, nunca se compara el duelo de Amador con el duelo de Ben. Y creo que una herramienta muy grande para poderlo llevar y sostenerme de esta manera, y Shinen me ha aportado también a emocionalmente mantenerme equilibrada. Y una cosa que sí quiero decir también y que agradezco a Fuerza Integral es que esto sí tiene resonancia alrededor de la familia. Hola, soy Verónica Martínez Sentíes. Yo soy de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México. Soy mexiquense también. Y pues soy conductora, soy abogada, soy política, pero primero que nada soy esposa y soy mamá. Soy mamá de tres personitas. Dos de ellas ya no están en este plano terrenal y uno sí. Yo comienzo a escuchar de Fuerza Integral cuando se da la pandemia. Por redes conozco a Eduardo Ocegueda en sus redes y me interesa muchísimo hablar con él porque él introduce algo de la respiración que me llamó mucho la atención y entonces yo digo, yo tengo que conocer a este maestro para que pues la gente sepa cómo podemos cuidarnos en COVID, ¿no? Entonces, como yo era conductora y tenía mi programa, dije, valdría la pena entrevistarlo, que nos diga qué tenemos que hacer en tiempos de COVID para estar tranquilos además y para estar sanos. Entonces, hago mi entrevista, pero antes quiero decirles que yo, uno de mis hijos, mi hijo del medio, había trascendido de una manera pues muy o sea, fuerte, con una enfermedad muy dura y con una situación de mucha angustia, de mucho miedo, un duelo muy fuerte, pero eso ya había pasado y en tiempos de pandemia yo ya estaba un poco recuperada de ese duelo. No te recuperas nunca porque realmente el dolor sigue, pero estaba medio recuperada, ya estaba yo en el camino nuevamente del radio y es cuando tengo la oportunidad de entrevistar al maestro Eduardo y empiezo a conocer de lo que él hace y del Shinen Chikung, pero nada más a oídas de Eduardo y entonces pudimos dar la información sobre lo del COVID a la gente. Fue una entrevista maravillosa y yo prometí que iba a entrar a Shinen Chikung. Me encantó la idea y dije, voy a entrar. Esto fue en el 2020. 2 meses después me informan que mi hija, bueno, nos dan la noticia que mi hija tiene un sarcoma en el hígado, esto es cáncer en el hígado, y la diagnostican con un cáncer muy agresivo, y entonces se me olvida todo, se me olvida el mundo, se me olvida la vida y me dedico completamente a mi hija. Obviamente lo poco que podía hacer de radio lo hacía, y entonces pues obviamente Fuerza Integral pues pasó a ser esa parte de mi vida secundaria que yo ya no podía atender porque mi vida primaria era mi hija, obviamente, y mi vida familiar. Entonces, pues mi hija estuvo 3 años y medio con esta situación durísima de un sarcoma que pues por lo menos 20 y tantas quimios tuvo que ser, le tuvieron que dar, un autotransplante,
y tenía altas y bajas por su juventud, podía sobresalir de aquellas cosas y de repente era como una super mujer, un superhéroe, ¿no? Y salía adelante y lo poco que tenía de tiempo pues era viajar y tratar pues de vivir la vida con ella. Entonces, obviamente, siempre estaba esto de fuerza integral en mi cabeza, el Shinen Chikung. Yo mientras, como no podía llevar Shinen Chikung, yo no quería ir a doctores porque yo tenía que estar pendiente de mi hija. Entonces, para mí, los médicos pasaron a ser parte de este mundo secundario donde me tocó a la vida de Verónica Martínez Sentíes. Y entonces me dedico a hacer un tema de las respiraciones que precisamente el maestro Eduardo nos había enseñado. Y el Qigong, un Qigong que yo veía en YouTube. Y me gustaba, hacía de alguna manera, no sé si por sobrevivencia o por ser la mamá, me mantenía yo sana y bien. Pero obviamente, no tenía yo los fundamentos, ¿no? Siempre faltaba algo. Entonces, pues un día yo tenía un acupunturista con el que iba y el acupunturista me dice, era el único médico con el que yo iba porque no quería medicamentos, ya teníamos suficientes con todas las quimios, todos los medicamentos que había, yo tenía una tabla de medicamentos para mi hija y entonces el acupunturista le digo, oye, pues estoy llevando Qigong, pero no entiendo bien, o sea, yo quiero las bases, yo quiero saber más y pues quisiera saber a alguien con el que yo pueda entrar, yo quisiera entrar a un curso de fuerza integral, pero la verdad es que me lleva tiempo, no tengo el espacio, estoy con Vero, ahora le van a hacer el autotrasplante, ahora le van a hacer esto, o sea, era muy difícil tener el tiempo para poderlo hacer. Y Osvaldo, compañero del maestro Eduardo, me dice, no, Vero, el único que te puede dar las bases perfectas y el único que te puede decir cómo manejar tu propia sabiduría, la sabiduría de tu cuerpo para saber hacia dónde llevas el Qigong, es pues el Chi más bien, es con fuerza integral. Entonces le dije, híjole, pero es que no sé si ahorita estén dando el curso, pues no sé cuándo lo den, no es indistinto, entonces tengo que ver. Y me dijo, pues es lo que más te puedo yo recomendar, Benito. Entonces, obviamente él me veía a mí que yo no podía ni meterme a doctores, ni andar revisándome, ni revisiones anuales, ni nada, porque yo estaba dedicada a mi hija. La situación de mi hija era de emergencia completamente todos los días. Obviamente el duelo de mi hijo había pasado también a esta vida secundaria de Vero, o sea, porque el dolor sigue ahí, cuando tú pierdes un hijo el dolor es para siempre, entonces este dolor también había pasado a ser esta vida secundaria. Y llega enero del 2024, y los primeros días de enero veo un post del maestro Eduardo que dice, ya vamos a empezar el curso para que conozcas de Shinen. Y entonces volteo con Vero y le digo, mira, mi amor, ya va a empezar el curso, hace mucho que no me salía esto. Y ella me dice, ma, llévalo. Y le dije, ¿qué tal si te metes a otro tratamiento? Me dijo, yo voy a estar en tratamientos ya tranquilos, yo no voy a llevar tratamientos ya duros. Y otra razón, mamá, es porque esta vez estoy segura que voy a estar bien. Entonces, yo quiero, mamá, que tomes Shinen Chikung, porque desde hace muchos años, desde pandemia, querías tú tomarlo y quiero que lo tomes, porque cuando tú lo tomes yo lo voy a escuchar. Ella estaba casi siempre acostada en la cama. Entonces, yo dije, lo voy a tomar más que por mí, por ella, pensando así, ¿no? Obviamente no es así. Obviamente me di cuenta que no era así, pero bueno, uno entra con diferentes expectativas y de repente, pues ya cuando estás tomando el curso te das cuenta que realmente todo es para uno mismo y que esto tiene una resonancia hacia los demás. Me inscribí felizmente
y Vero también estaba muy feliz. Y estos días yo tenía la esperanza, Vero estaba bien, o sea, podía hablar, podía hacer su vida, y yo tenía la esperanza de que, pues a lo mejor escuchando un poco lo que yo hacía, pues ella estaba bien, pero realmente su cuerpo estaba totalmente dañado desde Año Nuevo, desde la Navidad anterior, ya estaba muy dañado su hígado, estaba muy mal y era cosa de que en un momento se pudiera poner mal. Nada de esto, nadie lo sabíamos, o sea, era una moneda al aire. Sin embargo, yo tomaba mi shinen delante de ella, mis clases en línea, le gustaba escucharlas y un día se siente muy mal y le sale sangre de la nariz muy fuerte y nos la llevamos al hospital. Yo estaba en curso. De hecho, ese día me tocaba clase con el maestro Eduardo y le tuve que mandar un mensajito. Dije, voy rumbo al hospital porque mi hija va muy grave. Y él dijo en vivo, no te preocupes, a ver, Vero, salte si es necesario y seguimos con la clase, después la ves. Y no, ese día del hospital pues fue quedarnos ahí, nos quedamos unos días, traía ella una neumonitis derivada de una medicina, de tantas medicinas de tantos años, y entonces definitivamente nos tuvimos que quedar 10 días, y en esos 10 días ahí mismo en el hospital yo seguía llevando mis módulos, nunca lo dejé porque a ella le gustaba que yo le platicara de lo que iba yo aprendiendo. Ella escribió una carta sobre el amor propio. Yo creo que escuchando estas pláticas que el maestro nos daba en línea. Siguió, salimos del hospital y en lugar de mejorar, empeoró. Duramos como 3 o 4 días aquí en la casa y se puso muy grave. Yo seguía tomando el curso y estando en el curso, mi hija nos dice, pues ella ya no puede estar mejor, ella tiene que entrar a cuidados paliativos y lo más seguro es que su cuerpo colapse en unos días. Estas noticias que yo venía recibiendo, que yo ya las había recibido en algún momento con mi otro hijo, yo lo que me sorprendí fue la manera en que yo comencé a llevar a cabo el proceso, porque cuando te dicen una noticia de ese tamaño, pues realmente te quieres morir. Y cuando me la dijeron de mi hijo, pues sí, me quise morir, me aventé al piso, me caí, mi marido casi se desmaya, pues fue muy angustiante, muy duro, o sea, no teníamos la experiencia de haber tenido un hijo, pues ¿quién quiere tener la experiencia de un hijo que trasciende y que se va a ir de este mundo terrenal? Y lo que me pasó con Vero es que, además de que ella me fue preparando, sin duda me fue preparando aún más para esos momentos, o sea, yo estoy segura que su alma lo sabía, por eso ella quería también que me preparara en todos los sentidos y la verdad, cada día que hago Shinen Chikung, cada día que yo hago el Hun Yuan Ling Tong y que conecto con el universo y todos los días que hago mi práctica lo estoy haciendo con ella. Entonces, en ese momento, cuando nos dan la noticia, yo veo mi reacción y claro que fue muy dura, pero me tocó ser como que la que llevaba el equilibrio en la familia. Y entonces di la noticia, ayudé a mi marido, lo llevé de la manera más equilibrada posible, aunque a veces no se puede, pero creo que sí me ayudaba el shinen porque realmente no me salía el desequilibrio, o sea, no había de que me iba y me desmoronaba y no, o sea, quizá con ella sí. Lo que me ayudó también el shinen es hablar con ella en su despedida de una manera increíblemente madura, con una fuerza de que íbamos a estar conectadas en el universo. Entonces, ese momento en el que yo me quedé sola con ella para despedirme, para hablar, para todo, que ya llevábamos además como un año hablando de esta posibilidad. Lo hice con muchísima madurez,
como nunca pensé hacerlo, con muchísima paz. Ella también. Y a pesar de lo doloroso, y claro, ¿no? Llorábamos las dos, porque era una despedida, pero a pesar de lo doloroso, fue como una salida, ay, en paz. Y yo toda la noche que estuve con ella, que ella ya estaba pues un poco en sedación, bueno, ya más bien estaba en sedación, pero escucha, yo le decía, no tengas miedo, porque aquí estamos ahorita tus papás, estamos contigo, y mañana vas a estar en el universo, en el Julián, ahí vas a estar tú, y seguramente te vas a encontrar con 1000 cosas, y seguramente vamos a estar de la mano sin sentirnos, obviamente físicamente, pero sí sintiéndonos en toda esta energía. Eso no tiene precio, porque yo viví la otra manera de vivir un duelo y la otra manera de resistirte a perder a alguien o a que trascienda a alguien. La verdad es que esta vez, obviamente, los 3 años y medio de todo este proceso y el verla a ella tan en certeza de irse, pues ayudó. Pero sí voy a decir una cosa, o sea, me ayudó muchísimo tener este equilibrio, tener esta herramienta. Yo había escuchado antes de que Vero se fuera al hospital, yo había escuchado un módulo de Eduardo donde decía que incluso ayudaba a los duelos. Y en ese momento casi le quise parar así, dije, no, eso no lo quiero escuchar, o sea, no, sigue lo que sigue, por favor, o sea, ahorita no quiero hablar del duelo, ¿no? Porque no nos esperábamos que fuera Vero a trascender tan rápido, pero creo que fue una lección muy grande para mí, para todos mis compañeros, porque todos vivieron esa generación, la trascendencia de mi hija, en carne propia, en vida y en vivo, la vivió Eduardo, la viviste tú, la vivieron todos los de Fuerza Integral y pudieron ser testigos de lo que el Shinen estaba haciendo en mi duelo, porque no nada más, pues eso fue el inicio, eso fue casi al inicio, o sea, creo que fue en el módulo 3, o en la clase 3, en la sesión 3, digo, faltaban 5. Y esas 5 posteriores, donde se empieza la práctica, donde todo comenzó la gran conexión con no nada más con mi hija, con mi hijo también, con mi hijo Amador. Y creo que yo creo que el alma lo planea. Y a lo mejor muchos que me estén escuchando van a decir, bueno, ¿de qué está hablando? Pero yo creo que todo es perfecto y los tiempos son perfectos. Y si a mí me hubiera llegado el Shinen Chikung en pandemia, no hubiera tenido esa fuerza tan grande como eso que vino a hacer en mi vida en estos momentos. O sea, no hubo momento más perfecto que llegar el Shinen que ahorita. Que bueno, que en este tiempo de duelo. Y ¿cómo lo estoy llevando? ¿Cómo lo sigo llevando? Lo sigo llevando bien. Incluso mi terapeuta, que es un experto es un experto tanatólogo, José Luis Canales, es no nada más tanatólogo, traumatólogo de procesos de trascendencia, y es experto en muchas otras cosas, pero más en tanatología, es suicidólogo también. Y me dice, cuando llegó la primera cita, me dice, oye, pues yo veo que tú no necesitas mucho trabajo en el duelo. Quizá lo que vamos a hacer contigo es trabajar el trauma, ¿sí? Y el trauma tiene que ver con momentos duros, ¿no? Mi hija delgada, o mi hija sufriendo, o mi hija en un momento de, no sé, por ejemplo, pues estuvo como 30 veces en el hospital gravemente por neutropenias o una sepsis, septicemia, y esos momentos, ¿no? Esos son los momentos que tengo yo que terapear. Pero el tema del duelo, me dijo el doctor, oye, pues es que
pues como te veo vestida, como te veo arreglada, como te veo pintada, pues yo te veo que en tu duelo no estás tan mal, o sea, tu duelo lo estás llevando bien. Y el libro que escribiste sobre el duelo, pues creo que también te ayuda muchísimo, porque escribí un libro del duelo de mi hijo también. Pero nunca se compara el duelo de Amador con el duelo de Ben. Y creo que una herramienta muy grande para poderlo llevar y sostenerme de esta manera, y por ejemplo, momentos cuando llega gente y te dicen cosas que quizá en algún momento y en otro duelo pude haberlo tomado así muy dramáticamente y decir, me están doliendo tus comentarios esta vez, quizá el Shinen me ha aportado también a emocionalmente mantenerme equilibrada. Entonces, ni tan, ni muy, sí me río, claro, sí tengo momentos felices, sí tengo momentos muy, muy tristes cuando escucho canciones de Vero, cuando escucho canciones de Amador. Sin embargo, me ha permitido estar equilibrada. Y una cosa que sí quiero decir también y que agradezco a Fuerza Integral es que esto sí tiene resonancia alrededor de la familia. Pareciera que el Huyuan entra a toda la casa y no nada más a los integrantes, sino a los amigos, a las amigas, a los animalitos, a todos empiezan a caminar en una armonía distinta. Y esa es mi experiencia. Yo como conductora obviamente regreso a radio inmediatamente, o sea, todo el mundo se sorprendió, pero me decían, es que no, Vero, a ver, tranquila, haz tu duelo, vete a tu casa. Y yo, no, yo quiero hacer radio, yo tengo que hablar de cosas y tengo cosas que decir y tengo que contarle a la gente cómo me siento, ¿no? Las personas que estén viviendo por un duelo, no importa si es o sea, el más fuerte, yo creo, dicen que es el de los hijos, no lo sé, depende de la perspectiva de cada quien, ¿no? Hay quienes se ponen muy mal cuando pierden a sus perritos, a sus animales de compañía. Yo les diría que cualquier persona que esté en una crisis emocional, sea de cualquier tipo, de cualquier pérdida, de alguna situación también de que estén padeciendo, porque todas están estigmatizadas para mal, y eso no me gusta a mí nada, porque pues todo es perfecto en esta vida. Entonces, si tú estás padeciendo una enfermedad, son cosas que vienen, que son regalos, ¿no? Y lo único que sí te puedo decir es que el Shinen Chikung te ayuda a equilibrarte y sentirte, no sé cómo, porque te puedo decir así, mejor, pero te ayuda a tener claridad, te ayuda a tener mejor vida, mejor calidad. Para las personas que estén en la situación de mi hija, yo no puedo hablar para una persona que como estuvo en la situación de mi hija porque no lo he pasado, pero sí es casi que lo he pasado porque soy su mamá y la vi en dolor. Me hubiera encantado que ella hubiera visto esto antes, porque soy testigo de muchas personas que se curaron durante el curso, que se ayudaron durante el curso en cuanto a lo físico. Pero en cuanto a lo emocional, en cuanto a una pérdida, que es lo que a mí me toca, híjole, es una herramienta que de verdad vívanla, llévenla a cabo, vale la pena para toda la vida. Y quizá hasta, no sé, no sé, eso lo dirá el maestro Eduardo, pero una persona que está cerca de una persona que padece adicciones, una persona que está cerca de un alcohólico, por ejemplo, o de una persona que están enfermos, por favor, ayúdense ustedes tomando Shinen Chikung, porque les ayuda a equilibrar y a tomar las cosas como con mayor claridad, con mayor madurez, sabiendo qué hacer con tus angustias y cómo bajar esas angustias, porque definitivamente son situaciones muy duras. Claro que nadie quiere oír ni siquiera mi testimonio, o sea, nadie quiere estar cerca de alguien que perdió ya 2 hijos, ¿no? Como que los catalogan así de, ay, no, con permiso, ¿no? O nadie quiere estar cerca de alguien que ya se le murió su hijo, o nadie quiere estar cerca de alguien que padece una enfermedad.
porque creen que se les va a pegar, pero la verdad es que al contrario, nos convertimos o se convierten en maestros o en nos llega alguna sabiduría para poderles decir, oigan, hagan Shinen Chikung. Véanme, si me preguntan, porque todo el mundo me dice, es que qué fuerte eres. No, es que, bueno, espérenme, es que le echo ganas. Y una forma de echarle ganas es buscar una herramienta que me pueda ayudar a salir adelante. No hay dinero no hay dinero que lo pueda pagar el estado emocional de equilibrio. O sea, yo creo que si lo estás dudando, si estás en la disyuntiva de qué hacer, y si mi testimonio te ayuda, es el momento que tomes las riendas de tu vida y comiences a darle sentido practicando este método, porque de verdad, en serio, sí te cambia todo, le cambia a las personas a tu alrededor, imagínate eso. O sea, mi relación con mi marido, que en el primer duelo fue tremenda y estuvimos a punto de divorciarnos, en esta ocasión ha sido totalmente de paz. O sea, eso es, si eso no es una respuesta que te ayude a decidir, te puedo dar otras. Mi familia está recibiendo obviamente también la energía de mí y por supuesto que sí me siento un eje importante en mi familia para poder tomar decisiones y decir, oigan, ahora vamos acá, ahora hacemos esto, ahora tomen esto, y me siguen, seguramente porque ven esa fortaleza, y esa fortaleza que me lo da, pues todas esas herramientas, y una de ellas es el Shinen Chikung. Entonces, yo sí, a todo mundo, hasta mi hijo a veces se burla de mí, porque yo así ando con la bandera del Shinen Chikung por todos lados, y les digo, es que practíquenla, por favor. A mí me ayuda todos los días, me ayuda a depurar también, ese es un tema, y me ayuda a no estar cerca de gente tóxica. Eso también lo quiero decir, oigan, porque a veces no nos damos cuenta, y sí también te ayuda a visualizar y decir, esto no lo quiero, o esto sí lo quiero. Eso es bien importante, la claridad de mente. Estamos acostumbrados a vivir en la victimización, el de, ay, me voy a quebrar y yo, pobre de mí. Y la verdad es que no, y creo que el Shinen Chikung ayuda todavía y complementa a que todavía sea mucho más positiva, encuentre mi sentido de vida y yo creo que cada día que lo practico, porque ahorita nos dejó practicar los 4 métodos, entonces estoy practicando los 4 métodos, y cada día que los practico, cada día confirmo que pues quiero seguir en esta comunidad, quiero hacer más cosas, quiero aprender más métodos y quiero ser una maestra en esto, y ojalá un día se me permita ser hasta instructora. Esa es mi experiencia. Y muchas gracias.